Ahí está, Vladimir, ¿cómo estás? Buen día. Nada, no nos escucha. Ahí Hola, está. hola Ya Rubén, subió. hola Antonio. Perdí un ratito el retorno, pero sí, los escucho ahora bien. Está haciendo un frío acá en Santa Cruz, como decimos aquí. Es el primer surazo con chilchi, así que hay una llovizna persistente y ya un frío de eso, de otoño casi invierno Así en esta es. parte del país. Vladimir, te hemos llamado para hablar sobre la situación política que hay en Santa Cruz, las protestas anunciadas para ayer. Por lo visto desde La Paz, creo que no fueron contundentes las movilizaciones anunciadas por el Comité Interinstitucional, el Comité Pro Santa Cruz. Si nos puedes contar brevemente cómo sucedió este hecho, tanto en la mañana como en la tarde. Considero dos cosas elementales, ¿no? La primera, el fondo, el contenido de la protesta. Creo que hay una indignación ciudadana, cuanto menos una preocupación por esto que han denominado los dirigentes cívicos y convocantes a las protestas el paquetazo de leyes, porque la gente ve que el gobierno está aprobando leyes para restringir las libertades, ¿no? Como la ley, por ejemplo, que se pretende amordazar, la ley que se pretende, en el trabajo periodístico, de medios de comunicación, la ley nuevamente que intenta regular las redes sociales, si bien fue retirada por el parlamentario, pero es un intento recurrente de diferentes parlamentarios del MAS que vuelven sobre lo mismo, o la ley nueva sobre la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, que ya generó un grave conflicto en el pasado en el país y que tuvo que el presidente y su gobierno retroceder respecto a estas leyes, ¿no? Entonces, hay una preocupación legítima, auténtica de la ciudadanía por leyes que se están tratando o que por lo menos están ahí en la agenda y que causan cuanto menos una preocupación ciudadana respecto a su tratamiento, aprobación y la restricción de libertades. Y segundo, sobre ya las protestas, marca el inicio después de todos los conflictos que se vivieron el año pasado respecto al censo, el desenlace que esto tuvo con la detención del gobernador Camacho, los procesos que se tienen todavía abiertos contra los líderes del extinto Comité Interinstitucional, marca como que el reinicio de las protestas contra el gobierno por defensa de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Además de eso, como les decía al inicio, el clima estos días en Santa Cruz no es el de los mejores para acompañar protestas, entonces como ven ahí en las imágenes, la gente ha tenido que salir con abrigos, con impermeables porque lloviznaba. Pese a todo eso, creo que había una representación importante, más institucional que de personas, pero que marca el inicio y debe ser una llamada de atención para el gobierno. Vladimir, ¿cómo estás? Antonio te saluda. Quería preguntarte, es que en otras oportunidades hemos visto a la misma dirigencia, a los líderes del momento, siempre con mayor entusiasmo, por decirlo menos. Sin embargo, ahora creo que hemos notado un poquito más de serenidad, tal vez de prudencia, en fin. Por ejemplo, no hemos escuchado hablar de paros. Antes sí se decía vamos a llegar hasta el paro, en cambio ahora no. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es esta una lectura correcta o todavía es muy precipitado hablar de esto? Considero que el nuevo presidente cívico tiene un perfil distinto a los anteriores dos. Probablemente para unos es más prudente, para otros es más timorato, dependiendo el lente con el que se lo mire. Sin embargo, considero que el presidente cívico está actuando coherentemente con lo que se comprometió a defender las reivindicaciones sociales, institucionales, pero por una senda democrática. Pero también debo decir que esto no es ajeno a las formas tradicionales de movilización, ¿no? Tal vez uno se queda con la imagen de un cabildo, con una concentración multitudinaria, que es lo que marca el fin de una protesta o el momento cúlmine, pero siempre ha habido como este ejercicio previamente de marchas, de concentraciones pequeñas y que después va contagiando y va creciendo. No quiero decir que eso vaya necesariamente a suceder, pero es una parte de cómo se organiza fundamentalmente el Comité Pro Santa Cruz y las instituciones de Santa Cruz. Empiezan con un llamado público sobre los elementos que consideran
se debe generar una protesta con pequeñas marchas y después va escalando hasta que se llega a una gran concentración, un cabildo u otras medidas como el paro, que ojalá no sucedan. Vladimir, ahora bien lo decías al principio, este paquete de leyes, que en realidad son tres, una ya fue retirada por completo. Sobre la regulación de las redes sociales. La otra está prácticamente congelada porque lo que está haciendo la Asamblea, dicen, es un proceso de socialización. Y en la tercera había un artículo polémico que ya fue retirado también, así lo han anunciado y los medios de la prensa también han celebrado que así sea. En fin, sobre esta base, ¿tú crees que sea un conflicto que pueda tener futuro, siendo que el objetivo de las protestas ya está ahí, como que ya no está tan sobre la mesa? ¿Qué dices sobre esto, por favor? Va a depender de cuán real sea la actitud del gobierno, ¿no? Hay una suerte de desconfianza en el gobierno, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, precisamente por el desgaste anterior, ¿no? De leyes, de tratamientos de leyes, de acuerdos que no se han cumplido, de nuevamente volver a reintentar una forma, de la falta de consenso, de diálogo social en el país, de esta aplanadora del movimiento al socialismo. Entonces, lo que estamos viendo y lo que el propio presidente Arce se quejaba de los parlamentarios es el descrédito de la Asamblea Legislativa Plurinacional como un espacio plural donde las diferentes sensibilidades del país se deben sentir representadas y la búsqueda de acuerdos y consenso. Entonces, este accionar de la Asamblea Legislativa Plurinacional durante todo este tiempo, de alguna manera está pasando factura ahora en la falta de confianza ciudadana. Si bien es cierto que se ha retirado el proyecto sobre las redes sociales, uno nunca sabe, por lo menos la gente queda con la duda, si esta es una acción realmente gubernamental o es una acción unilateral de un parlamentario, porque si uno revisa en los últimos 7, 8 años, desde el referéndum del 21F, que el expresidente Morales culpó a las redes sociales, han habido más de 5 o 6 intentos de regular las redes sociales, y eso genera una actitud de defensa democrática de los ciudadanos, porque ven que sus derechos pueden ser restringidos. Ahora, los dos otros, hay una ley que está ahí pendiente, el tema de la legitimación o la ley de antilegitimación. Si bien es un artículo, pero no nos olvidemos que la anterior vez cuando el presidente tuvo que retirar el proyecto de ley después de sostenerlo durante mucho tiempo, igual empezó con un artículo y después se fueron plegando diferentes sectores de la ciudadanía y se retiró todo el proyecto. Entonces, yo creo que más allá de los 3 proyectos de leyes y las particularidades de cada uno, aquí hay un tema de fondo, que es la falta de confianza en el sistema político y particularmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y creo que esto es lo que tenemos que ver de cara al futuro, cómo se recobra el papel de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de un parlamento, de un congreso, que es la reunión de la diversidad de los bolivianos y la búsqueda de acuerdo y consenso a través del diálogo. Sí, pero eso parece mucho más preocupante ahora, Vladimir, porque incluso el mismo partido de gobierno está dividido, hay peleas ahí adentro y es el mismo partido de gobierno el que está dando estas señales de incertidumbre, ¿es así? Y mira, ese tema que lo toca, la gente acá, a muchos he visto con la preocupación de realmente si estos conflictos del paquetazo de leyes es real o por ahí es un tema distractivo del gobierno, porque hoy se suma otra preocupación, creo inclusive más importante, más allá de que no haya movilizaciones por eso o una articulación social, pero el factor económico, la incertidumbre sobre lo que vaya a pasar en el futuro es lo que le está preocupando a la ciudadanía. Anoto el tema de las AFP, la cola en los bancos por los dólares, el cambio ya real, paralelo que hay en la calle, la negativa del presidente a admitir que estamos en una crisis, la falta de propuestas alternativas para salir, el atolladero en el Parlamento Nacional para generar acuerdos en función del interés nacional y no la disputa de 2 líderes dentro de un partido político. Toda esta situación hace que la ciudadanía diga, oiga, ¿realmente los políticos están poniendo nuestros problemas por encima de todo o nuestros problemas están rezagados en función a las disputas parlamentarias, partidarias o de líderes, digamos, ¿no? Entonces, por eso muchos dicen que este tema de las leyes, de restringir, este paquete de leyes que es para restringir las libertades ciudadanas, tiene que ver con otro problema
de fondo y mucho más agudo, que es el tema de la crisis económica y la falta de alternativas para salir de esta crisis. Peor aún cuando el propio expresidente Morales es uno de los que más critica al gobierno por la falta de propuesta anticrisis en un momento tan delicado para la economía nacional. Entonces, este paquete de leyes se asocia a, es un momento de crisis, el gobierno quiere restringir, quiere acallar y por eso plantea estas leyes para tratar de amordazarnos. Vladimir, yo vuelvo a la movilización de Santa Cruz de ayer. Me llamó la atención su criterio en sentido de considerar ya al Comité Interinstitucional extinto. Precisamente la semana pasada, Fernando Larrache decía que el martes vamos a reactivar el Comité Interinstitucional. ¿Cree, Vladimir, que se ha reactivado el Comité Interinstitucional o finalmente, como dice también usted, está extinto? Yo decía extinto porque se creó una coyuntura excepcional sobre el tema del censo, además una forma de articulación, por lo menos en el último tiempo, distinta, novedosa. Generalmente, o la gobernación, el gobernador en este caso, por la representación política y la legitimidad democrática, o el presidente cívico por la tradición histórica de Santa Cruz, son los entes aglutinadores de la institucionalidad cruceña. Además, porque la universidad durante una década estuvo casi ausente de los problemas regionales, ¿no? Entonces, el Comité Interinstitucional, que nace bajo el liderazgo del rector, se da en esa coyuntura específica del censo por causas que también afectaban directamente a la universidad. En ese sentido yo planteaba extinto, pero independientemente de aquello, yo considero que Santa Cruz y sus instituciones tienen flexibilidad para poder amoldarse a los momentos necesarios. Lo importante, creo, son tres cosas. Lo primero, que haya una unidad institucional verdadera, auténtica, con propósito de interés departamental y nacional. Segundo, que el camino que se tome de resistencia, de reivindicación, de interpelación al gobierno sea un camino democrático. Y tercero, que haya voluntad también de encontrar acuerdos para que esto no llegue nuevamente a situaciones donde se tornan en callejones sin salida y donde perdemos todo. Vladimir, yo vuelvo un poquito también más atrás al análisis que estábamos haciendo sobre la situación del país. Con Rubén nos preguntábamos, hemos escuchado hablar al expresidente Evo Morales, también hay otras personas que sí hablan con contundencia de que en el país ya habría una crisis económica. Nosotros decíamos con Rubén, es cierto, hay problemas con el dólar, hay problemas con los carburantes, en fin, pero no hay colas para la gasolina, no hay colas para el pan, en fin. ¿Hay elementos suficientes, Vladimir, desde su punto de vista, como para decir que hay una crisis económica en Bolivia? Sin duda, Antonio, es verdad que el gobierno utiliza el tema de la baja inflación como uno de los principales argumentos para decir que no hay crisis, pero yo creo que ese es un argumento que esconde una verdad, ¿no? Si bien nuestra inflación está de las más bajas, pero habrá que preguntarse a qué costo y por qué. Precisamente por lo que usted dice, porque los carburantes están subvencionados. Entonces, nuestra realidad económica no es la auténtica en función a las cifras macroeconómicas del país. Segundo, si uno mira las reservas internacionales, hace 6, 7 años atrás estaban en 15.000 millones de dólares, hoy están en 3.000, por lo menos al dato que había hace 2 meses. Adicionalmente a eso, el Banco Central no publica cuántas son las reservas del país. Otro elemento también importante es el desempleo. Si bien el gobierno dice que el desempleo en el país es el 7%, pero eso es un dato que también no guarda relación, porque hay otro dato que es preocupante. El 82% de los trabajadores en Bolivia no tienen cobertura social, quieren decir que trabajan en la informalidad. Entonces, si bien el desempleo formalmente es bajo, pero hay una altísima precarización laboral y que se está agravando. Entonces, si uno sigue mirando estos datos, el tema de la subvención, el tema de la falta de reservas internacionales, qué pasa con el gas, qué pasa con la nueva exploración, qué pasa con lo que estamos vendiendo a Brasil y Argentina, tiene futuro aquello. Entonces,
hay una situación de unos nubarrones negros de preocupación auténtica y la gente, las familias en sus bolsillos lo sienten. Peor si hay que hacer cola por los dólares, peor si la gente ya no puede acceder a créditos de vivienda, si la mora está empezando a crecer. Entonces, si uno mira la integralidad de los síntomas, sí, hay una crisis, hay preocupante, y creo que el gobierno se equivoca al no reconocer la delicada situación económica que tenemos y plantearle al país salida de futuro. Lo peor que puede hacer el presidente es decir que esto está bien, quedarse en 2 o 3 números y torcer o tratar de torcer la realidad cuando las situaciones de las familias bolivianas es otra y hay preocupación. Vladimir, algunos organismos internacionales, también acá internamente, se ha planteado, por ejemplo, la posibilidad de una vez poder poner fin a las subvenciones y, por qué no, también al tipo de cambio. ¿Qué opina usted sobre eso y qué consecuencias podría traer eso? No son decisiones fáciles, eso hay que decirlo, y creo que el país necesita un debate sincero sobre las consecuencias. Yo particularmente no considero que se pueda quitar las subvenciones de un día para otro. Evo Morales y García Linera lo intentaron el año 2010, cuando tenían una alta popularidad. Hoy tenemos un presidente que cada vez su palabra está más desacreditada, y para hacer reformas de este calado se necesita un consenso político y social muy amplio. Lo primero que considero importante es que hay que acabar con aquellos eslóganes que el país estaba exento de los factores externos, que más o menos vivíamos en una isla, que la estabilidad económica estaba garantizada pese a todo, que había un mar de gas. Entonces, cuántas cosas que se han dicho durante todo este tiempo y que hoy se están dando contra la realidad, un golpe muy duro. Pero al margen de aquello, de las equivocaciones gubernamentales, del despilfarro de la bonanza económica que se generó durante una década, o la falta de inversión eficiente de esos recursos, el crecimiento del Estado que se ha dado fundamentalmente en cosas que podrían haberse evitado, como poner un avión al presidente, otro al vicepresidente, creo que 3 o 4 a los ministros de Estado, solamente para ejemplificar el derroche de los recursos, ¿no? Y así muchas cosas, la excesiva propaganda gubernamental, la creación de un sistema propagandístico del gobierno nacional. Entonces, yo creo que cuando hay una situación crítica, como en la familia, lo primero que tienen que hacer los padres, el papá, la mamá, es hablar de la situación difícil, cuáles han sido los motivos para que lleguemos y cuáles son los ajustes que hay que hacer de cara al futuro. Lo que no se puede hacer es mentirle a la ciudadanía, mentirle a la familia, decirle estamos bien, sigamos con el derroche. No nos afecta la economía externa, hemos invertido bien los recursos, pero hoy estamos mal. Y sin plantearle ninguna medida, ni siquiera ningún propio esfuerzo del propio gobierno nacional. Entonces, no se le puede pasar la factura directamente a los ciudadanos cuando el gobierno no asume su responsabilidad, ni siquiera medidas para corregir el alto gasto público que hay. Vladimir, entre la crisis, que podríamos decir desde su punto de vista económica, y la incertidumbre que se genera desde el ámbito político, eso ¿hay una relación directa? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza usted? Sin duda, y eso es muy corrosivo para nuestra democracia, para la convivencia pacífica, para la estabilidad política y social del país. Hace un rato yo hablaba que hoy, cuando hablábamos del paquetazo de leyes, que hoy la Asamblea Legislativa Plurinacional no puede transmitir certidumbre, confianza, credibilidad hacia los ciudadanos, pero no es por estas 3 leyes, sino es por el acumulado, por lo que ha pasado, porque al final la gente tiene que protestar y protestar y protestar para hacer retroceder al gobierno. Entonces, como el gobierno se ha acostumbrado a tener una mayoría parlamentaria, entonces que eso, en el entendido de su concepto de democracia, le exime de conversar con otras minorías del país, estaban acostumbrados a imponer. Y desgraciadamente, hoy en el país la realidad es otra, o beneficiosamente para los bolivianos, veámoslos como una oportunidad también, la crisis interna en el movimiento al socialismo, que esto genere más diálogo, más concertación, más debate y mejores
formas de tomar las decisiones para el conjunto del país. Entonces, si la clase política del país va a seguir mirando sus temas personales, si el MAS va a seguir enfrascado en estas precipitadas primarias que ya vive el movimiento al socialismo entre Evo y Arce, y si la oposición tampoco plantea cuestiones alternativas, obviamente que la ciudadanía no solamente mira con incertidumbre, sino con desesperanza y con una suerte de frustración. Y ese camino puede ser muy peligroso si ya la gente está preocupada, ve con incertidumbre, y si la clase política no muestra un camino distinto a la confrontación, a la polarización, a la fragmentación, a la división, a la teatralización de los problemas del país, entonces la gente va a terminar frustrada, va a terminar de alguna manera con mayor indignación, y eso puede llevarnos a cualquier otro camino cuando la gente al final termina hastiada. Última pregunta de mi parte, Vladimir, ¿y cómo está la situación en Santa Cruz? ¿Ha cambiado algo? Me refiero a la gobernación, a la alcaldía, que también estaban teniendo actuaciones muy preocupantes. Su situación creo que es muy preocupante. ¿Cómo está viendo esto, Vladimir, por favor? No ha cambiado, la ruta del deterioro continuo, lamentablemente, en nuestras dos principales instituciones sigue. En el caso de la alcaldía, hoy el alcalde de esta semana está ausente, ha puesto más énfasis en viajes al exterior que en buscar soluciones para la ciudadanía. Si bien ha tratado de mostrar en las últimas semanas un plan de obras públicas, fundamentalmente, su crédito está muy venido a menos. Han pasado 2 años. Hizo una confesión en un medio colega suyo hace 3 semanas atrás, si no me equivoco, de que estos 2 primeros años se había dedicado a ordenar la casa y que recién iba a empezar a trabajar. Esto de alguna manera ha causado una indignación. Yo no sé si era una confesión espontánea, pero eso es lo que ve la gente, ¿no? Uh-huh. Un alcalde con un plan muy frágil, si es que lo tiene, para la ciudad, muy de los 90, muy de administrar las cosas pequeñitas, de quedarse en la obra pública, en el pavimento, en la cosita pequeña, sin plantear una visión de ciudad, además que ya trasciende los propios límites municipales. No nos olvidemos que Santa Cruz de la Sierra está conectada con Cotoca, con El Torno, con La Guardia, con Guarne. Estamos hablando que el área metropolitana de influencia de nuestro departamento son más de 2 millones de personas, cerca de 2,5 millones de personas, y bueno, yo creo que ahí el alcalde no ha tenido visión para plantear algo que pueda ilusionar en términos de cambio en el transporte, en los mercados, en la movilización, en la interconexión, reconstituir el tejido social que ha quedado muy debilitado por toda la confrontación que ha habido en la ciudad. Necesitamos unir nuestra ciudad, la gente que vive dentro del Cuarto Anillo con la gente que vive en las zonas populares y que sigue creciendo. Entonces hay una tarea no solamente mirando el cemento, sino darle un nuevo horizonte a que es el lugar más poblado del país. Y en la gobernación, bueno, ha caído en una inercia, y me temo, a pesar mío, que se está tornando irrelevante.